Entonces, estábamos estudiando el caso particular, ¿verdad?, de la ecuación de Fermat, que era el x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, y de hecho habíamos visto ya alguna forma de encontrar, de parametrizar las soluciones en términos en términos geométricos, o sea, darse cuenta que este es el círculo, entonces habíamos parametrizado las soluciones racionales en el círculo, y luego escribiendo a mi racional t como a entre b con a y b primos relativos, veíamos que yo podía recuperar podía recuperar ciertas soluciones que me daban ya una forma más o menos general, pero hay que tener cuidado, que no fue muy cuidadoso, hay que tener cuidado con los factores comunes, para que garantizar que lo que estoy obteniendo realmente son las soluciones, eh, las que se llaman primitivas. Las soluciones primitivas son las que las tres coordenadas son primos relativos entre ellos, ¿no? Son ajenos, le dicen, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso para garantizar que tengo todas las soluciones. Pero de hecho estábamos viendo este teorema que ya me caracteriza ahora sí las soluciones, completamente. Déjenme escribirlo, y esta forma tiene que ver con la aritmética. Por cierto, que también vimos una forma muy interesante de hacerlo con números complejos, y les había dejado de tarea que pensaran si obtenía yo todas las soluciones, ¿no? Si podía obtener yo todas las soluciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaron? No lo pensaron. Ese es el tipo de cosas que hay que tratar de pensar de clase en clase, ¿no? Porque son importantes, ver si pueden encontrar todas las soluciones y no las soluciones. Les había dicho yo que en efecto no puedes encontrar todas las soluciones y tenían que pensar en alguna que no podías encontrar. Y a lo mejor podría generar un poco de confusión el hecho de que... bueno, voy a dejarme escribir el teorema y ahorita regreso a ese punto, ¿no? Entonces, si dice así, ¿no? Que si x, y, z son enteros. A ver si puedo ponerle aquí, que se ve en grande. Ampliar. Son enteros, ustedes no lo ven, ¿verdad? Son enteros mayores o iguales que uno, tales que, eh, pues se cumple la ecuación que estamos buscando, o sea que x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrada. Entonces existe un entero d primero, existe un d mayor que cero, ¿no? Entero positivo, y existen números v también en los enteros y ajenos. Ajenos quiere decir primos relativos entre ellos, tales que, salvo permutación, adecuada, y aquí déjenme ponerle explícitamente, tiene que ser nada más permutación de x y y, porque claramente no puedo permutar x con z, ¿verdad? O sea, la simetría se da con x y y, no puedo permutar x con z. Tenemos, tenemos que el x se puede escribir como d veces el producto de u cuadrada menos b cuadrada. El y se puede escribir como 2 veces el u por el b. Y finalmente el z es igual a d veces, 2 veces, aquí me falta el d, por b. Y aquí z es igual a d veces por el u cuadrada más el b cuadrado. Entonces aquí es donde, digo, este problema, ya este enunciado con toda generalidad, también nos ayuda a responder la pregunta de por qué no todas las soluciones se pueden generar como lo habíamos visto la vez pasada con los números complejos. Nada más que les decía es que puede haber una cierta confusión, porque lo que dijimos la vez pasada era, digamos, les decía, el x es la u cuadrada menos b cuadrada, y es 2 veces v, y z es u cuadrada más b cuadrada, y no teníamos el d, pero esa razón era porque habíamos simplificado, ¿no? Desde el principio, o sea, yo podía quitar los factores comunes y bla, bla, bla. De todas maneras, a la hora que yo escogía mis soluciones complejas, pues parecía que me daba una cosa como esta, sin el u sin el u y b, o sea, cuando lo hacía con el círculo, cuando encontraba la parametrización en términos del t, de la t, después de hacer las sustituciones correspondientes, parecía que me quedaban estas soluciones así sin el d que está apareciendo ahí. Pero lo que pasa es que no estoy teniendo todas las soluciones primas relativas. Y luego hay un truquito ahí que hay que tener, que hay que tener cuidado, que no lo hice tampoco, lo hice muy rápido, que en realidad cuando yo encontraba la parametrización encontraba una cosa como u cuadrada menos b cuadrada entre u cuadrada menos b cuadrada entre u cuadrada más b cuadrada, esa sería la coordenada x, y luego la coordenada y sería 2 veces v entre u cuadrada más b cuadrada. Y entonces ya de aquí yo podría decir, bueno, me lo tomo como x
O sea, si yo despejo, ¿verdad? Es el par, si yo despejo, entonces ya me quedaría v y z. Nada más que aquí hay que tener cuidado con que estos elementos sean primos relativos o no sean primos relativos con el de arriba para poder realmente pasarlo del otro lado. Y ahí es donde aparece justamente la consideración de ese factor en el otro análisis. No voy a regresar a eso más porque en esta situación sí voy a tener el cuidado que se requiere para que no haya problema, pero quiero responder a la pregunta de justamente cuándo no, con los números complejos puedo encontrar una solución. Y la cosa está en que justamente aquí yo podría encontrar, ¿verdad? O podría tomarme como alfa, lo voy a poner de otro color para que se vea que es como un pensamiento. O sea, me voy a tomar como, voy a tomar de otro color y no sale el otro color. Entonces, si yo aquí me tomo alfa, me lo tomo como U más IB, o beta, mejor dicho, así para seguir acorde a lo que habíamos dicho la vez pasada con los más complejos. Si beta me lo tomo U más IB, entonces el alfa, recuerden que era el beta al cuadrado, ¿no? El complejo beta al cuadrado. Entonces, si yo elevo alfa al cuadrado, entonces justamente lo que estoy obteniendo sería el complejo U cuadrada menos B cuadrada más I veces por 2V. ¿Va? Y entonces recuerden que este era lo que tenía que yo tomarme como mi coordenada X, este lo tenía que tomar como mi coordenada Y, salvo permutación, y luego el Z era lo que era beta por beta conjugado, o sea, la norma de este cuate que resulta ser U cuadrada más B cuadrada. ¿No? Y entonces justamente con estos números voy a poder encontrar todos estos, ¿verdad? Si yo le pido condición de que U y B sean además primos relativos, pues voy a encontrar aquí soluciones primitivas que se van a poder encontrar como un cuadrado. Pero la cosa está en que si yo le tengo a U y B, o sea, si U y B tengo un factor común en U y B, entonces justamente cuando aparece aquí ese factor, ¿no? O sea, yo U lo pongo como D veces por U' y B lo pongo como D veces por B', aquí lo que va a salir es un factor D al cuadrado, ¿sí lo ven? O sea, va a salir un factor D al cuadrado, va a salir un elemento cuadrado. Cada factor común que yo encuentre de U y B me va a salir como un D cuadrado de este lado. Y entonces, fíjense que aquí ese es justamente el problema, porque, sin embargo, yo noto de esta ecuación, yo noto que para cualquier D que yo me tome, siempre voy a poder generar una ecuación de esta forma, una solución de esta forma. Entonces, en particular, cuando el D no sea un cuadrado, o sea, imaginen que tomen un primo 7 y encuentro yo una solución así, entonces esta solución no se la voy a poder encontrar como una de estas que sean, que provengan de los números complejos, porque siempre que yo tenga un cuadrado lo voy a tener que sacar aquí al cuadrado, de esta forma particular. Entonces, pero las obtengo casi todas, ¿no? Si ven que son casi, casi, casi todas. En particular, las primitivas sí las voy a poder recuperar, es decir, cuando el máximo común divisor de los términos sea 1, o sea, cuando no tengan factor común X, Y, Z, sí voy a poder encontrar, porque en ese caso este vale 1, y entonces justamente tomándome el complejo beta como U más IB, me va a recuperar la solución que yo estoy buscando y la estoy obteniendo de esta forma con los números complejos, ¿no? Entonces ahora es fácil ustedes que encuentren una solución, si toman por ejemplo U y B primos relativos, y D, por ejemplo 7, que me encuentren una solución y que vean que esa solución no se puede obtener por el método de los números complejos, pero casi la estoy obteniendo todo. En particular las primitivas sí las voy a poder encontrar. Bueno, esa era la cosa que les quería yo platicar y que tuvieran aquí cuidado. Nada más para no ensuciar el texto, permítanme borrar esto aquí. Sí, espero que lo hayan apuntado o hayan tomado nota. Bueno, y después de cierto análisis, ¿verdad? En este problema que habíamos hecho la vez pasada, habíamos concluido algunas cosas o habíamos llegado a ciertas convenciones. Por ejemplo, habíamos dicho que X tenía que ser impar. Claro, salvo permutación de X y Y, como ya habíamos dicho, que Y tenía que ser par y que Z, por lo tanto, tenía que ser impar, ¿no? Entonces, en todo caso, estas eran las consideraciones que teníamos que tener, salvo permutación de X y Y. Y entonces ahora lo que sigue es, bueno, muy bien, X es par, Y impar, Z es impar, entonces eso ya me pone alguna restricción. Estoy pensando en las soluciones. Aquí tomen en cuenta que ya también estaba asumiendo para esta conclusión es que X, Y, Z es igual a 1, o sea que el máximo común divisor de los tres es 1 y que eso implicaba también que por pares eran primos relativos, ¿recuerdan? Entonces implica que por pares sean primos relativos, entonces estoy en esta situación, ¿no? Ok, entonces la cosa es que ahora yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo despejar el y cuadrada, y entonces el y cuadrada se convierte en z cuadrada menos x cuadrada, que es una diferencia de cuadrados, y eso quiere decir que esto me queda z menos x, z más x. Y entonces ahora
eso me está queriendo decir que el y cuadrada se factoriza como un producto de dos números, ¿no? Entonces me gustaría concluir que algunos de estos números son cuadrados. Este, pero, ¿cómo le puedo hacer? Eso no es siempre cierto, ¿verdad? O sea, que si un número al cuadrado se factoriza con producto de dos números, esos números que estoy factorizando no siempre son cuadrados. Pero la pregunta es que si en este caso particular, donde x par, y es impar y z impar, y par y z impar, entonces eso implicará que ya estos factores de por sí sean cuadrados. Y entonces, para hacer esto, hay que estudiar un poco la divisibilidad de la situación. Entonces, puedo primero fijarme quién es el máximo común divisor de z menos x y de z más x, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que notar es que, bueno, z menos x y z más x son pares. ¿Por qué? ¿Quién me dice rápidamente por qué son pares? Porque los son impares. Entonces, suma y resta da Exacto. impar. Entonces, son Ah, pares. par, perdón. Eso quiere decir que 2 divide a cada uno de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, 2 tiene que dividir. 2 divide a su máximo común divisor. Entonces, déjenme ponerlo como x más, digo, z más x. Déjenme preservar el orden porque 2 divide al máximo común divisor de z más x y z menos x. O sea, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la primera observación. Entonces, este no es 1, entonces es al menos 2. Pero ahora, por otro lado, yo tengo que puedo escribir a 2x, lo puedo escribir como la suma de estos elementos, o 2z, de hecho, primero. O sea, ¿qué pasa si yo lo sumo? Si yo sumo estas dos entradas, entonces yo tengo que esto es lo mismo que x, la canción, que z más x más z menos x, ¿no? Y análogamente, si yo los resto, lo que voy a obtener es que 2x pues, se obtiene como la resta, ¿verdad? De z más x menos z menos x. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso quiere decir que, lo puedo ver como en términos de ideales, eso quiere decir que, bueno, lo voy a poner así, nada más como términos de ideales, pero recuerden que esta es una cuestión de divisibilidad después de todo, como estamos en los enteros, son de ideales principales, y entonces decir cosas de divisibilidad se puede expresar en términos de contenciones de ideales, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que 2x está contenido en el ideal generado por x más z menos x, perdón por insistir en ponerlo al revés aquí, y lo mismo pasa para 2y, ¿no? Tanto 2x como 2y están aquí, y eso quiere decir que el ideal generado por 2x y 2y, de hecho, está dentro del ideal generado por, ahora sí lo voy a escribir bien, z más x, z menos x. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el ideal generado está aquí adentro, ¿verdad? Y aquí la única cosita es que este ideal, si lo quiero empezar en términos del máximo común divisor, esto es equivalente, digamos, decir que el máximo común divisor eh, de esta cosa, o sea, de 2 más x, z menos x, tiene que dividir al máximo común divisor de 2x y 2y, ¿no? Eso es realmente lo que estoy diciendo en términos de divisibilidad, es que estas cosas tienen que dividir, que puede suceder. Sin embargo, ¿quién es el máximo común divisor? O bien, ¿quién es este ideal que está aquí? Este es dos veces el ideal generado por x y y. ¿No? Si saben algo de ideales, es este. O bien, utilizando las propiedades del máximo común divisor, el máximo común divisor de 2x y 2y es dos veces por el máximo común divisor, ¿no? O sea, lo podría haber escrito así. Esto es dos veces por el máximo común divisor de x y de y. Pero ¿quién es el máximo común divisor de x y de y? Pues estamos suponiendo que son ajenos los tres, y acuérdense que eso implicaba que eran ajenos por pares, o eran primos relativos por pares, eso quiere decir que el máximo común divisor de x y de y es 1. En otras palabras, este ideal es el ideal generado por el 2 nada más, porque x y y es 1, o bien lo que es lo mismo, es que esta cosa es igual, lo voy a poner, a 2 veces por 1, o sea que es 2. O sea que el máximo común divisor de este término que está aquí es 2. O sea, de 2x y de 2y es 2. Pero entonces, juntando todas estas cosas, lo que estamos concluyendo es que pues el ideal generado por z más x, z menos x, es igual al ideal generado por 2, que es equivalente a decir, ¿verdad? Que el máximo común divisor, ¿verdad? De x más z, z menos x, pues es ni más ni menos el número 2. ¿Ok? Entonces, esto es algo importante. El máximo común divisor de estos elementos es 2. ¿Por qué es importante? Bueno, esto nos va a permitir decir varias cosas y en particular poder concluir lo que yo quiero decir. ¿Alguna duda hasta ahorita? Profe, ¿será que puedo escribir un poquito más grande?
me da la sensación de que ahora sí está escribiendo un poco chico. Ah, ok, perfecto. Voy a tratar de escribir un poco más grande entonces. Déjame ver si esto se soluciona haciendo este cuadradito un poquito más grande. Es que yo tengo un cuadradito. A ver, creo que sí debería funcionar. Me dicen de todas maneras si no es el caso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, yo lo que voy a tener es que el y es par, ¿verdad? O sea que el y pues, se puede escribir como dos veces un y', ¿sí? Como el máximo común divisor de x más z y z menos y también es 2 en particular, y sabemos que 2 los divide, pero la ventaja es que, bueno, entonces que yo puedo escribir como x más z, lo puedo escribir como 2 más, déjenme cambiarlo y ponerlo z más x, no sé por qué insisto en hacerlo así, tiene una razón psicológica nada más, no pasa nada. Entonces z más x lo voy a poder escribir como dos veces un z', y luego posteriormente puedo decir que z menos x lo voy a poder escribir como un dos veces x'. O sea, lo que estoy haciendo es factorizarle el máximo común divisor. Y aquí entonces notar que por lo tanto el z' y el x' pues tienen que ser primos relativos. ¿De acuerdo? Porque justamente le estoy factorizando su máximo común divisor, ¿no? O sea, a x más z y a z menos x le factorizo su máximo común divisor. Y entonces lo que me queda es que estos números son primos relativos. Bueno, entonces es una observación interesante porque ahora sí lo que yo tengo es que, bueno, por supuesto, tanto el y' como el x' y el z' son enteros, ¿no? Y, y son primos relativos por pares también, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner. X', Y' y Z' son primos relativos por pares. Por supuesto, ya que dijimos que X' y Z' lo eran, pero por un argumento muy parecido a lo que dijimos ayer, también tienen que ser primos relativos con, con el Y', ¿verdad? Sí, X y Z' también lo son, pero el Y' también, ¿verdad? Porque satisfacen la ecuación, y entonces si tuvieran un factor común, entonces en particular eso quisiera decir que hay alguien que quiere entrar, que sería el factor del otro. Ok, entonces, ahora sí, lo que tenemos es que Y' tenemos. ¿Así está bien el tamaño de la letra? ¿Sí? ¿Y se ve bien? O sea que el Y' al cuadrado, pues se convirtió, o sea, lo que estamos escribiendo de alguna manera es que esto es X' por el Z', ¿no? Si recuerdan que X' es X más Z y Y más Z, y habíamos factorizado a mi ecuación. Entonces yo tengo que ser Y' es igual a X' con Z', pero con ahora X' y Z', ahora sí ya primos relativos. Ahora sí tengo un número, que es un número al cuadrado, que es el producto de dos números que son primos relativos, ¿verdad? Entonces eso ya automáticamente implica que X' es un cuadrado y Z' es un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces X' es un cuadrado, digamos U cuadrada, y Z' es igual a B cuadrada. Así les queda claro, ¿verdad? Esa afirmación. Si yo tengo que tanto X' como Z' son primos relativos, no tienen factores comunes, entonces cualquier primo que divida a Y', entonces aparece en la factorización de Y' al cuadrado, aparece elevado al cuadrado. O sea, es un número al cuadrado. Entonces, por lo tanto, ese primo divide o a X' o a Z', pero no los puedo dividir ambos porque son primos relativos. Pero entonces, en la factorización, ese P cuadrado tiene que aparecer como factor o de X' o de Y', siempre, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que X' tiene que ser un número al cuadrado necesariamente. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Si no lo ven todavía clarísimo, entonces escriban a la factorización en primos de Y', ¿no? Lo escriben como producto de primos, entonces Y' al cuadrado, pues todas las potencias aparecen pares de los primos que aparecen ahí. Y cada una de esas potencias de ese primo o una potencia par tiene que ser o un factor de X' o un factor de Y'. Se dividen esos primos entre los de X' y Y' porque X' y Y' son primos relativos. Y entonces cuando los agrupan adecuadamente, pues les va a quedar un número X' es un producto de primos de potencias de primos al cuadrado, y el producto de la Y es una potencia de primos al cuadrado. O sea, es un ejercicio fácil de teoría de números. Pero bueno, entonces esto quiere decir que tanto el X' como el U' ahora sí son números al cuadrado, ¿no? Si ven ahora la importancia de haber hecho todo lo demás. Antes no lo podía haber concluido, pero ahora ya puedo concluir que el X' y el U' son números al cuadrado. Pero si son números al cuadrado, entonces ahora lo que se trata es de regresar, ¿no? Ahora la pregunta es quién es X y Z en términos de los términos originales. Entonces,
lo que tenemos es que tenemos así, pues regresando a las ecuaciones que yo había puesto, que z más x es igual a 2 veces u cuadrada, ¿sí? Porque recuerden que habíamos factorizado, ¿verdad? Z menos x es igual a 2 veces b cuadrada. Y pues también tengo que y cuadrada, pues factorizándole los 12 que hacen falta, me queda que es 2 veces u cuadrada por 2 veces b cuadrada. Y de aquí, haciendo resolviendo las ecuaciones, haciendo un despeje, de aquí concluimos fácilmente que x es igual a u cuadrada menos b cuadrada y que el y es igual a 2 veces v y que el z, por supuesto, es igual a u cuadrada más b cuadrada. ¿De acuerdo? Simplemente hay que tratar de resolver. Es un sistema de ecuaciones lineales, básicamente. Entonces tengo esta situación que ya me está diciendo quiénes son los factores, ¿verdad? Pero entonces ahora nuevamente, eh, aquí una observación es que el u y b que los tenemos que tomar primos relativos, o son primos relativos, pues porque de lo contrario, si no fueran primos relativos, entonces se puede ver fácilmente que tanto x como y como z, por como están escritos, pues tendrían un factor común, ¿verdad? Si por ejemplo p divide a u y p divide a b, como x, y z se pueden expresar en términos de productos cuadráticos de u y b, entonces claramente p dividiría tanto x como y como z, pero tendrían que ser, pero lo estamos tomando primos relativos. Entonces tanto el u como b son primos relativos. Y entonces de ahí que puedo recuperar ahora sí todas mis soluciones, o sea, puedo concluir el resultado simplemente multiplicando por el máximo común divisor, ¿no? O sea, si yo ahora multiplico por un número d y quiero regresar al máximo común divisor, entonces ya obtengo todas las soluciones. Ahora sí que estoy considerando. Entonces esto básicamente termina la construcción del problema. Entonces se fijan que esta forma de resolverlo es puramente aritmética, puramente utilizando divisibilidad. Yo le metí un poquito de álgebra, le metí un poquito de álgebra con estos los ideales, un poquito como, nada más para que vean que el lenguaje, ¿verdad? Todo el lenguaje que desarrollamos en la segunda clase, pues se puede aplicar aquí de alguna manera y que de pronto, cuando uno está acostumbrado más a trabajar con álgebra, esa es la forma correcta, digamos. Ya llega un momento en que esa es la forma en que uno hace las matemáticas más adelante. Bueno, entonces tenemos caracterizadas ahora sí ya todas las soluciones de la ecuación pitagórica. Y ahora lo que sigue ver es si hay algunos casos que se pueden demostrar en donde la ecuación de Fermat, es decir, para n mayor o igual que 2, mayor que 2, porque igual ya lo tenemos, no podamos garantizar que no tenga solución, ¿no? Y pues que creen que sí. Entonces ahora vamos a ver el siguiente teorema, que en realidad debería ser como un lema, porque nos interesa. Lo voy a poner como proposición, nada más lo voy a poner como proposición porque es como un lema, y me dice que la ecuación, y esta es la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta igual a z cuadrada, no tiene soluciones en números enteros mayores o iguales que 1, o sea, soluciones no triviales. Eso lo que quiere decir es que x, y, z, ¿verdad? Las soluciones que estamos buscando son las x, y, z, donde tanto x como y como z tendrían que ser mayores o iguales que 1. Entonces, por supuesto, existen las triviales, ¿verdad? O sea, el 1, 0, 0, 1, etcétera, y todas esas combinaciones. Pero aquí lo importante es decir que estas ecuaciones no tienen soluciones. ¿Sí? Entonces, este es un paso previo para demostrar, de hecho, que la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta igual a z a la cuarta tampoco tiene soluciones. ¿Sí? No va a tener soluciones enteras. Es un paso previo. Y aquí lo interesante es que vamos a utilizar el caso 2, o sea, vamos a utilizar el caso que ya conocemos principalmente. Entonces, la solución o la forma de resolverlo es por reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues supongamos que la ecuación tiene soluciones enteras mayores o iguales que 1. Donde, repito, se entiende que es lo que quiere decir que son mayores o iguales que 1. Supongamos que tiene soluciones enteras aquí. Entonces, pues puedo tomar una tal que el valor de z sea mínimo.
Sí, es decir, me fijo en el conjunto de todas las soluciones y me fijo en los zetas, ¿verdad? O me fijo en el conjunto de todos los zetas que aparecen en una de esas soluciones. Y en particular me fijo en todas las zetas mayores o iguales que uno, entonces es un subconjunto de los naturales. Por el principio del orden tiene uno más chiquito. Entonces me fijo en la z, en una de las soluciones donde la z sea mínima. Entonces ahí está, ¿no? Es decir, x, y, z, la solución, ¿no? Mínima en z. Y es la solución o una solución mínima en z. No, no es que nada más haya una. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Pues de aquí tengo que concluir que, o puedo concluir que entonces x, y, z son primos relativos 2 a 2. O sea, por pares, son primos relativos, ¿verdad? Y a ver, es un argumento muy fácil. Me gustaría que me dijeran ustedes por qué. Entonces, recordar nada más que la ecuación que estamos ahorita interesados es esta, ¿no? Entonces, eh, déjenme ponerle en un marquito para que tengan en cuenta que esta es la solución que estamos tratando de resolver, la ecuación. Creo que si P divide a dos de ellos, divide al otro, ¿Sí? y como, o sea, si algún primo divide a uno de los dos, a dos, entonces divide al tercero, Eso siempre va a pasar, sí. y entonces creo que se podría simplificar, ¿no? La Z, de alguna forma. Sí, esa es la idea. A ver, pero hay que decirlo bien, ¿no? Sí, es el efecto, pero nada más que aquí hay que tomar en cuenta que tengo distintos exponentes tanto en las x y las z. Entonces, de hecho, debería de considerar como dos casos al menos, ¿verdad? Porque igual hay simetría entre x y y, pero no hay simetría entre x y z, o y z. Entonces, al menos debería de considerar dos casos, como qué pasa si x y y tienen un factor común, y qué pasa si x y z tienen un factor común, ¿verdad? Y entonces ver que yo podría, o sea, la contradicción debería suceder, debería contradecir qué, ¿verdad? La minimalidad de z, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión, ¿verdad? Entonces yo tendría que ver que si tienen un factor común, algún par, entonces debería de poder encontrar una solución más pequeña en el z, ¿no? Una solución que sea con el z más pequeño. Entonces esa es la idea, muy fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, ah, aquí. Por ejemplo, y bueno, si yo tengo un factor común, pues siempre puedo suponer que es primo, ¿verdad? Porque si tienen un factor común, entonces hay un primo que los divide, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podemos decir que si P es un número primo que divide a X y P divide a Z, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Hay que P divide a Z cuadrado menos X cuadrado, a X a la cuarta, perdón. Ajá, entonces, en este caso, como P divide a X, déjenme ponerlo así, como P divide a X y P divide a Z cuadrada, bueno, entonces P divide a X a la cuarta y P divide a Z cuadrada en particular, entonces P también va a dividir a Y a la cuarta, pero como es un primo, entonces P dividiría a Y, entonces X y Y tendrían un factor común, ¿verdad? Entonces en este caso no hay mucho que hacer, era como fácil, pero eso ya es una contradicción porque, de hecho, nosotros sí ya habíamos visto que... Ah, entonces puedo tomar, no me estoy confundiendo con la contradicción. Entonces puedo tomar una y, z mínimo. Así, yo no he visto que x y y sean primos relativos tampoco. Entonces, entonces sí, repito, lo que tenemos que buscar es una solución con el z más chiquito. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar una solución más chiquita? Bueno, aquí lo que yo puedo concluir es que de hecho p cuadrada divide a z cuadrada, ¿verdad? Y de hecho, sí es cierto que de aquí también puedo concluir que P divide a la Y, pero entonces también P cuadrada o P a la cuarta divide a Y a la cuarta. O sea, lo que puedo decir es que P cuadrada divide a X cuadrada, o P a la cuarta divide a X a la cuarta, y P a la cuarta divide a Y a la cuarta. ¿De acuerdo? Sí, o sea, divide a X, divide a Y. Y ahora, ¿cómo le hago para construir una solución más chiquita? Pues la cosa es que yo le puedo factorizar el p cuadrada a tanto x cuadrada como y cuadrada, ¿verdad? Y se lo puedo factorizar al z cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo le factorizo el p cuadrada a estas ecuaciones, es decir, si yo escribo eh,
Lo estaba poniendo en naranja porque no quiere escribir todo, pero bueno, a ver, aquí ya se está viendo lo que está pasando, ¿verdad? O sea, yo puedo poner X, lo puedo escribir como un P por X', el Y lo voy a poder escribir como un P por Y', y el Z lo voy a poder escribir como un P por Z'. Y ahora sí, lo que yo digo es que entonces voy a tener otra solución. Si lo obtengo directamente la solución así. O sea, lo que estaréis teniendo es que P por X' a la cuarta más P por Y' a la cuarta es igual a P por Z' al cuadrado. Y entonces de aquí yo lo que estoy teniendo es que P cuadrada por Z' al cuadrado es igual a P cuadrada a la cuarta. Y aquí lo que yo quiero es tener mi solución. O sea, quiero factorizarle un P cuadrada y a la cuarta, P cuadrada. Entonces aquí sí tengo que hacer un truquito para poder encontrar el factor, ¿verdad? Este, sí, entonces de ahí que tengo que decir lo siguiente. Por eso necesito que el P cuadrado divida el Z a la cuarta. O sea, si P divide a X y P divide a Z, ok, entonces yo lo que tengo es que, ajá, claro, entonces lo que tengo que concluir es que P cuadrado divide a Z. Es lo que tengo que concluir. ¿Por qué? Entonces déjenme borrarlo tantito. Déjenme borrar esta parte aquí, nada más para decirlo. Entonces, si P divide a X y P divide a Z, entonces claramente aquí lo que yo puedo concluir es que también P divide a Y, ¿no? Pero entonces, P a la cuarta divide a X cuadrada a la cuarta más Y a la cuarta, que es igual a Z cuadrada, ¿no? P a la cuarta tiene que dividir eso. Y eso quiere decir que P cuadrada divide a Z, ¿sí? Tengo que tener que el P cuadrada divide a Z, ¿sí? ¿Sí lo ven? Si P a la cuarta divide a Z cuadrada, entonces es decir que el P cuadrada divide a la Z, ¿sí o no? Y entonces una vez que ya tengo que P cuadrada divide a la Z, entonces lo que me resta es escribir, ahora sí. Entonces yo ahora puedo escribir, déjenme borrar esto también. Ahora sí puedo escribir X, lo puedo escribir como P por X', Y lo puedo escribir como un P por Y', y el Z lo puedo escribir como un P cuadrada por un Z', ese es el punto. Entonces ahora sí la ecuación X a la cuarta más Y a la cuarta igual a Z cuadrado se va a transformar en PX' al cuadrado más PY' a la cuarta, perdón, PY' a la cuarta igual a P cuadrada Z' al cuadrado. Y entonces ahora sí, de aquí ya se ve que yo voy a poder factorizar. Aquí me queda el P a la cuarta, X' a la cuarta, más P a la cuarta, Y' a la cuarta, igual a P a la cuarta, Z' a la cuarta. Y entonces quitándole el P a la cuarta, me queda que X' a la cuarta más Y' a la cuarta es igual a Z' al cuadrado. Y entonces estoy encontrando otra solución, o sea, por lo tanto, el X', Y', Z' es otra solución. Pero ¿qué creen? Esta ecuación de aquí me dice que el Z' pues, es estrictamente menor que el Z, y esta es la contradicción. Si yo tengo una solución, entonces puedo encontrar otra solución con el Z más chiquito. Y el resto de los casos son perfectamente análogos. O sea, un razonamiento de este tipo perfectamente lo lleva a la conclusión de lo que quería, es decir, que los numeritos que están aquí son primos relativos. Déjenme marcarlo con amarillo aquí. ¿Sí? Yo tengo esta situación que estos numeritos son primos relativos, ¿no? Y la razón es muy parecida a lo que acabo de escribir. Entonces lo dejo en naranja porque así ustedes concluyen, ¿verdad? Incluso podría ser que sea más fácil. Entonces esa es la idea, ¿no? Siempre tratar de, con un argumento de divisibilidad, en particular con un argumento de divisibilidad de un primo, tratar de reducir a una solución un poco más sencilla, digo, con el z más chiquita. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues ahora, déjenme cambio de color. Ahora, la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta igual a z cuadrada se puede
escribir como la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Y entonces lo que están viendo es que tengo una ecuación cuadrática. Entonces, por lo tanto, si tengo una solución de esta ecuación en enteros negativos, entonces tengo una solución de la ecuación cuadrática, de la ecuación de ternas pitagóricas que ya sabemos cómo son, ¿verdad? Entonces, por lo anterior, por el caso 1, por las ternas pitagóricas, pues ya tengo varias caracterizaciones, ¿verdad? O sea, yo había dicho que el x cuadrado tiene que ser impar, salvo permutación, ¿verdad? El y cuadrado es par y el z cuadrado es impar, digo, siguiendo más o menos las mismas caracterizaciones. Y de hecho, pues yo lo que puedo decir es que x cuadrado, o que existen, y existen v enteros primos relativos, tales que el x cuadrado pues se vuelve el u cuadrado menos b cuadrada. El y cuadrado tendría que ser 2 veces v y el z cuadrado, bueno, y el z, y aquí z, aquí también es z, porque aquí no es al cuadrado, aquí z tenía que ser impar. La goma, la goma, la goma, la goma, la goma. Aquí está. Y aquí z. Z. Y z es u cuadrado más b cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya sé por la caracterización que habíamos visto hace ratito de las soluciones, pues sé que me lo puedo tomar, salvo una permutación de x con y, a x cuadrada par, a x cuadrada impar, a y cuadrada par, y a z impar, y además sé que existen enteros u y b, de tal manera que x cuadrada es esta diferencia de sus cuadrados, y cuadrado es 2v, y z es u cuadrada más b cuadrada. Fíjense que estoy, dado que tengo mis soluciones primas relativas de x, y y z, ¿verdad? X, y y z son primas relativas, pues por lo tanto, U y B también tienen que ser primos relativos, ¿verdad? De lo contrario, ¿verdad? Si no me tomo U y B primos relativos, entonces tendría un factor común en estas tres variables, por la misma, ¿verdad? Si P divide a U y P divide a B, entonces P divide a X, P divide a Y y P divide a Z. Entonces aquí el U y B tienen que ser primos relativos. Entonces, ahora la situación cambia un poquito respecto al caso simple, porque aquí en efecto lo que estoy teniendo es que X cuadrada es impar, Y cuadrada es par, ¿verdad? Entonces un número al cuadrado es par, ¿qué quiere decir? Como y cuadrada es par, entonces yo de hecho lo que sé es que 4 divide a y cuadrada, ¿no? O sea, 2 divide a y cuadrada, 2 divide a y, por lo tanto 4 divide a y cuadrada. Entonces lo que tengo es que 4 divide a y cuadrada, ¿no? Entonces, la relación y cuadrada igual a 2 veces por v, que es la relación que teníamos, nos muestra que alguno de estos dos números, ya sea u o b, es par, ¿sí? Y el otro es necesariamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como 4 divide a u por b, entonces 2 divide a u por b. ¿De acuerdo? Entonces, como 2 divide a u por b, pues 2 tiene que dividir a u y 2 tiene que dividir a b. Pero además, u y b son primos relativos. Eso ya lo que discutimos hace rato. Entonces, no puede ser que el otro también sea par. ¿De acuerdo? Entonces, el otro tiene que ser impar. ¿Ok? Ok, entonces yo puedo hacer varias reparticiones, ¿verdad? Aquí la pregunta es quién tendría que ser par, quién tendría que ser impar, pero no todas estas reparticiones, no todas estas particiones, o sea, estas posibilidades se pueden dar. Entonces, por ejemplo, si U es par y B impar, aquí lo puedo poner como caso 1, o sea, la cosa es ver si este caso es viable, ¿no? Si yo me tomo U par y B impar, ¿qué es lo que puedo poner? ¿O qué es lo que tengo que tener? Bueno, si este es el caso, entonces
u es par, entonces al cuadrado, pues nuevamente 4 divide a u cuadrado, ¿no? Entonces quiere decir que lo puedo poner en términos de congruencias, si quieren, nada más para payasear, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que estamos diciendo es nuevamente que 4 divide a u cuadrada. Y por otro lado, como b es impar, b cuadrada aquí es congruente módulo 4. ¿Sí? Porque todos, ¿quién lo había comentado ayer? Todos los cuadrados impares, ¿verdad? Son congruentes a 1, módulo 4. ¿Sí? Entonces algo también que se puede ver. Y esto de aquí se sigue que la ecuación, o que x cuadrada, a ver aquí, a ver, se sigue que aquí lo ponemos, que x cuadrada, que es igual a u cuadrada menos b cuadrada, tiene que ser congruente con menos 1 módulo 4. Y esto no puede ser. Es una contradicción. ¿De acuerdo? Entonces esto me dice que por lo tanto el u tiene que ser impar. Y entonces eso me permite escribir el b como par. Y el b entonces lo puedo escribir como 2 veces b', para algún b'. Y entonces, ¿qué es lo que puedo decir? ¿No? Ese es el caso viable. Entonces, por lo tanto, esto es así. Y ahora lo que tenemos es que la relación, o la ecuación, que me dice que y cuadrada es igual a 4 veces u' por b', ya estoy haciendo la sustitución, y dado que tanto u, eh, que son primos relativos, que mi elección que u y b' son primos relativos, sí, sí se ve, ¿verdad? De que u y b sean primos relativos, también u y b' son primos relativos, ¿no? ¿Sí? No puede ser que ellos tengan un factor común. Entonces, de aquí, nuevamente yo concluyo que tanto u como b' son cuadrados. Ok, nuevamente, como y cuadrado es 4 veces v' y aquí son cuadrados, entonces yo puedo concluir que nuevamente u' y b' tienen que ser números cuadrados. ¿Sí? Entonces, Profesor, cuando pone la relación y cuadrado igual 4 u' r', ahí no es u en vez de u'. sí, sí, tienes toda la razón. U es prima y no es prima. Aquí es u. Entonces déjame borrarle, nada más que no quiero que la vamos a hacer tan grande. Aquí, así, ¿no? Aquí se ve como una R, pero en realidad lo que quiero escribir es una B. Pero bueno, tómenlo como quieran, con que sean consistentes en todos lados, que es la misma letra, U o B o R. Sí es cierto que se parecen mucho las B y las R's que estoy haciendo, entonces bueno, esta es la misma que esta, ¿no? Entonces, como quiera. Entonces, como son primos relativos nuevamente, y nuevamente por el mismo argumento que hemos visto hace ratito, yo lo que puedo concluir es que tanto u como b como b' son cuadrados. ¿No? Entonces, lo que voy a poner es que u pues, va a ser igual a un número entero al cuadrado, y el b o el r, pues tiene que ser b', en este caso, tiene que ser un número entero al cuadrado que lo vamos a llamar como b cuadrado, con a y b enteros. Y entonces, ahora lo que tenemos es una ecuación. Entonces, ahora considerando este u y b cuadrado, lo que tengo yo a la hora de sustituir es que x cuadrada más b cuadrada, pues tiene que ser igual a u cuadrada. Y entonces yo puedo ahora tratar de aplicar ahora a esta ecuación que yo deduzco aquí, que se tiene aquí, yo lo que puedo aplicar es nuevamente cómo son las soluciones de esta ecuación, porque después de todo es nuevamente una solución del tipo ternas pitagóricas. Entonces yo puedo tratar de ver qué es lo que está pasando. Y entonces como tanto x como u son primos relativos, o como x y u son primos relativos, nuevamente, ¿por qué son primos relativos?
Sí, de hecho, a ver, X y U Porque U y V son primos relativos. también, ajá. Y de hecho, son, además de primos relativos, son impares, ¿no? Y eso es porque como estamos haciendo la elección, y además B es par, y X, U y B son primos relativos 2 a 2. O sea, ya, exacto, ¿no? Como yo voy escogiendo todos los elementos de los primos relativos y estos los voy escogiendo o tomando los anteriores y factorizándole, dividiendo o encontrando una solución aquí particular. Entonces yo concluyo esto, ¿no? Que tengo que X, Y y B son primos relativos por pares, por un argumento nuevamente similar, y tengo que tanto X como U son impares y el B es par, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Entonces lo que sabemos es que existen, nuevamente aplicando el criterio de las ternas pitagóricas, existen enteros primos relativos, que ahora les voy a llamar C y D, y nuevamente esos tienen que ser mayores que unos, tales que pues, se van a cumplir las ecuaciones x es igual a la suma de estos dos. Noten que ahora el x está funcionando como... aquí el que debería de ser la suma de los dos debería de ser el... sí, aquí es la resta, ¿no? Como es x es la resta, ¿no? Entonces c cuadrada menos d cuadrada. Sí, x es igual a c cuadrada menos d cuadrada. El b tiene que ser dos veces c por d. Y el u, que sería la hipotenusa, tiene que ser c cuadrada más d cuadrada. Así está bien, ¿verdad? ¿De dónde? O sea, simplemente apliqué nuevamente el criterio a esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde yo puedo tener ahora, o donde puedo concluir que el b... ay, cambio el color. ¿De dónde el b ahora pues se puede escribir, o ya sabíamos que era 2 veces b', y esto es 2 veces b cuadrado, haciendo simplemente la institución, y también deducimos que el producto de c por d pues es ni más ni menos que b cuadrado, o sea que b cuadrado es este producto de c por d, de tal manera que c y d son todavía, no son cuadrados, que pues los podría poner como x' al cuadrado, y y' al cuadrado. Y esto nuevamente pasa, pues son strange, pues son ajenos. Nuevamente es un argumento similar. Y ahora, como el u es igual a la cuadrado, eh, la última ecuación o la ecuación anterior, voy a cambiar de página, ¿está bien? Entonces la ecuación anterior se escribe. La ecuación anterior es la de x, ¿no? La de que x es igual a c cuadrado más d cuadrado. Entonces esta ecuación se escribe como a cuadrado es igual a x' a la cuarta más y' a la cuarta. O sea que a fin de cuentas, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Pues que acabo de encontrarles otra solución a la misma ecuación, pero ahora ¿qué creen? Pues con el a es más chiquito. O sea, es decir, tenemos o hemos construido otra solución a la ecuación deseada o original, pero ahora, que tenemos que con a, bueno, pues lo que puedo decir, o sea, para argumentar esto es que yo tengo que z es igual a, originalmente era u cuadrada más b cuadrada, y esto es igual a la cuarta más 4b cuadrada, que esto es mayor que a la cuarta claramente, y aquí, pues de aquí decimos que por lo tanto el z es estrictamente mayor que el. Y entonces aquí es justamente la contradicción, porque estoy encontrando una solución con
el valor de z, el valor de la coordenada z, entero positiva más pequeña. Y entonces esto demuestra que es una contradicción al suponer que tenía una solución mínima. O sea, toda esta demostración de lo que trató es que dada una solución, siempre puedo encontrar una solución más chiquita, con el z más chiquita, y esa es la contradicción. Es el argumento típico en teoría de números, ¿no? El argumento del descenso infinito de Fermat. Eh, entonces aquí les voy a dejar como un ejercicio, ¿no? Entonces, una variante de este argumento o de esta demostración muestra que dados o dados x y z enteros mayores o iguales a 1, solución de la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta igual a z cuarta al cuadrado, como hace rato, podemos construir una sucesión pues, de x, n, y, n, z a la n de soluciones, tal vez que la sucesión de las zetas n es decreciente estrictamente, ¿no? Es estrictamente decreciente. Y esto, pues, por supuesto, es una función absurda. Es decir, es lo mismo que les acabo de decir, es el argumento del descenso infinito, pero bueno, lo pueden ver en vez de generar una corrección, en vez de tomarse la minimalidad, o sea, es el argumento de Fermat, ¿no? El argumento del descenso infinito. De hecho, se dice que Fermat fue el que inventó el método de inducción, pero realmente la forma en que Fermat presentaba la inducción era a través de este tipo de argumentos de descenso infinito. Es decir, que si yo tomo una solución, entonces siempre puedo encontrar una más chiquita y una más chiquita. Y dado una solución estrictamente una más chiquita, es decir, una sucesión, un descenso, una sucesión estrictamente decreciente de números todos enteros positivos. Y eso no se puede, es una corrección. Ese es el método que utilizaba Fermat constantemente para demostrar sus teoremas. El método del descenso infinito que es equivalente al método de inducción. O sea, uno lo puedo transformar fácilmente en inducción o al principio del buen orden. Como pueden ver, lo que yo hice en este caso fue utilizar el principio del buen orden en el primer caso, ¿no? Se supone que existía una solución, que existen soluciones, debe existir una mínima y llegas a una contradicción. Todas son equivalentes. Nada más que esta parte naranja, pues es, digamos que la parte como lo hizo originalmente Fermat, ¿no? O sea, Fermat así. De hecho, Fermat demostró esto. De esto sí se sabe. O sea, Fermat demostró esta parte, ¿no? Esta es una de las demostraciones. Por eso es que les decía yo ayer que posiblemente Fermat se le ocurrió una forma general de demostrarlo, porque se sabía que sí lo había hecho para el caso 4, para el caso 3 no, se ve que no pudo, ¿no? O sea, se ve que él no pudo hacerlo para el caso 3. Pero luego se le ocurrió otra forma más adelante, eso se ve más adelante en el libro de Diofanto, para estos anillos que les pegó raíces de la unidad, ¿no? Vamos a ver eso con más cuidado en este curso. Y luego él pensó que todos esos anillos eran de factorización única o que eran de ideales principales y entonces podía utilizar esa herramienta para poder demostrarlo, pero ese era su error. Y justamente su error era difícil de verlo. O sea, Fermat realmente era difícil, no existían todos estos conceptos de ideales de factorización única, ¿no? Él simplemente asumió que todo funcionaba como en los enteros y era difícil ver que no era así, ¿no? Porque además en los ejemplos que había hecho, pequeños, sí funcionaba. Curiosamente, el ejemplo en donde ya no es de factorización única tampoco es tan grande. O sea, sí pudo haberse dado cuenta posiblemente, pero bueno, el hecho es que no lo hizo. Entonces aquí tengo un corolario inmediato, también muy interesante. Lo pongo en blanco. Y el corolario es que la ecuación, que es lo que yo quería demostrar, ahora sí la ecuación de Fermat, que dice que la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta igual a z a la cuarta, no tiene soluciones. Pues esto es lo que realmente Fermat que estaba buscando, ¿no? En números enteros. ¿Y quién me dice por qué? O sea, ¿por qué este es un corolario de lo anterior? Es inmediato, ¿no? Debería de serlo.
porque yo deduzco esta maravillosa ecuación. ¿Por qué? Está fácil. Que la- ¿Por qué? Alguien estaba hablando y se dejó de oír. No, yo iba a decir algo, pero creo que otra persona también iba a decir algo, entonces no sé. Pues anímense, el primero que se anime. Bueno, yo solo quería decir que me parece que el lado derecho se puede escribir como z cuadrado al cuadrado, entonces no vamos al caso anterior, ¿no? Exactamente. No, es justamente eso. Sí. Pues si esta ecuación tuviera solución, entonces, pues simplemente escribiendo así x a la cuarta más y a la cuarta igual a z cuadrado al cuadrado, pues tengo una solución de la ecuación anterior, que ya sabemos que no tiene, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una solución de esta, pues entonces automáticamente tengo una solución de la otra que ya sabemos que no hay. Entonces, eso es absurdo, digamos, si quieren. No puede haber soluciones. Hay todavía otra forma de trabajar con estas cosas, o un montón de cosas que uno puede deducir de aquí, y posiblemente mejor vale la pena que lo veamos, ya para introducir como los enteros gaussianos. Eh, yo quiero hacer un poquito más de álgebra, ¿no? O sea, seguirles diciendo algunas cosas de álgebra y que tienen que ver con teoría de números particularmente, pero me gustaría posiblemente entrar a los enteros gaussianos con un poquito más de detalle. Déjenme ver esto que está aquí. Porque además ya quiero que empiecen a hacer los ejercicios del Nurkic para la gente que no lo, para la gente de los de maestría, ¿ok? Ya necesito que empiecen a ver los Nurkic. Entonces hay una aplicación, voy a ponerle ya los enteros gaussianos. Los enteros de Gauss. Aunque ya vimos un poquito, los usamos un poquito, hay otra aplicación y que empieza a mostrar la necesidad o la ventaja de extender nuestro mundo de teoría de números, estructuras algebraicas un poquito más grandes, más complejas, ¿no? Ya lo hicimos pasando para las ternas pitagóricas. Vimos que realmente la solución con los números complejos, no sé si lo ven, es como muy fácil, ¿no? Es como simplemente teniendo el poder de i, de un número algebraico i, entonces la solución se vuelve muy fácil. Entonces, el teorema que yo quiero ahora, o la manera en la que quiero introducir a los números gaussianos a través de un teorema, o de este teorema, que nos presenta Nurkic, ¿verdad? Que nos dice que para todo número primo, p diferente de 2, se tiene que eh, p es la suma de dos cuadrados. Si se fijan, todos estos que están como números relacionados, ¿no? Las ternas pitagóricas, todo este tipo de resultados. Si solamente si p es congruente con 1 módulo 4. O sea que todos los primos que son de la forma que son suma de dos cuadrados son solamente los primos que son congruentes con 1 módulo 4 y los demás primos no lo son, ¿no? Entonces siempre aquí como ejemplos nos pone pues, que 2, por ejemplo, es 1 más 1, que es una suma de dos cuadrados. El 5 es igual al 1 más 4. Fíjense que el 5 es congruente con 1 módulo 4. Entonces vamos a fijar los primos que son estos, es suma de dos cuadrados. Otro primo que es suma de cuadrados es el 13, que también es congruente con 1 módulo 4, que es 13, ¿quién será? Como suma de cuadrados. Profesor, pero, Sí, o sea, el 2 no es congruente, pero es diferente de 2. ajá, Entonces, todo primo diferente de 2 se tiene que es una suma de dos cuadrados, no es congruente con un módulo 4. Aquí el 2 también lo cumple de forma trivial y por eso lo ponemos aquí, pero tienes toda la razón, en realidad había que haberlo separado porque no es estrictamente un ejemplo de lo que dice el teorema, pero bueno, la cosa es que el 2 sí es suma de dos cuadrados. Pero en particular nuestra demostración, bueno, decir que el 2, o sea, la demostración necesito por ahí utilizar que es un primo distinto de 2 por alguna razón, y en particular porque lo que quiero caracterizar es que como sea congruente con 1 módulo 4, el 2 no es congruente con 1 módulo 4, pero entonces todos los primos distintos de 2 que son congruentes con 1 módulo 4 son sumas de cuadrados y el 2, ¿no? También el 2 es suma de cuadrados. Bueno, es como un ejemplo para poner como suma de cuadrados. Pero tiene razón, había que ponerlo al menos aparte.
¿no? Y entonces ustedes pueden jugar con esto y ver que todos los primos que son de esta forma son congruentes con 1 módulo 4 y son de la forma 4K más 1 son suma de cuadrados. Y eso es una cosa bien interesante. No sé si Pedro se acuerde del curso de geometría aritmética o de geometría algebraica que vimos el semestre pasado, donde estábamos estudiando el espectro de Z, el esquema ese, y entonces había una ramificación cuando empezamos a ver cómo era la superficie aritmética, y justamente donde hay ramificaciones en este tipo de primos. Fíjense que este tipo de primos, o sea, los primos que son de la forma 4K más 1, que se escriben como suma de dos cuadrados, en realidad la razón por la que nos interesa es una cuestión de factorización, de que estos números primos ya dejan de ser primos cuando los veo en el anillo de los enteros gaussianos. No sé, porque justamente es a cuadrado más b cuadrado, y a cuadrado más b cuadrado es a más i por a menos i, ¿no? O sea, que se tiene una factorización. Digo, hay que decir más cosas, ¿verdad? Porque de hecho que a más i se escriba como a más i por a menos i no quiere decir estrictamente que ya no sea primo, porque algunos de ellos podrán ser unidades, ¿no? O sea, porque a más i o a menos i podrán ser unidades, pero vamos a ver que no es el caso, ¿no? Porque justamente la norma es p, no es 1. Bueno, en fin, lo voy a ver más adelantito, pero estos primos dejan de ser unidades, se factorizan. Y eso geométricamente, cuando estamos trabajando con los primos o con la función de zi a z, o del espectro de zi al espectro de z en geometría algebraica, eso quiere decir que esa función se ramifica justamente en esos primos. No sé, si alguien de ustedes ya estudió algo de geometría algebraica, entonces a lo mejor les hace algo de sentido. Y si no, es una invitación también para decirles, esto se puede interpretar geométricamente. La geometría algebraica tiene que ver con la ramificación, ¿no? Posiblemente ustedes, si no han estudiado geometría algebraica, se han de acordar que en variable compleja, ¿verdad? También tengo funciones que se ramifican, o cuando estudio el logaritmo, ¿verdad? Que tiene un punto de ramificación en el cero, y hay una línea que le tengo que quitar, y bla, bla. Ese tipo de ramificación también se ve en teoría de números, en aritmética, en lo que se llama geometría aritmética. Hay una forma de interpretarlo y es básicamente lo mismo, ¿no? La función que manda z cuadrada se ramifica en el cero, ¿no? Pero bueno, ahí nada más se ramifica en un punto. Hay funciones que se ramifican en muchos otros puntos. Por ejemplo, la función z cuadrada por z más 1 por z menos 2 al cuadrado también se ramifica. Esa función que ya la puse expresada se ramifica en el cero y en el 2, ¿no? Y en el uno no. ¿No? O sea, hay varias situaciones ahí donde se está ramificando, o sea, se puede entender. Bueno, esta función que va de los enteros gaussianos a los espectros enteros gaussianos a los enteros, se ramifica en un montón de puntos, enteros primos de la forma 4,1 en particular. Pero bueno, eso es desde el punto de vista de la geometría. Ahorita nos interesa entenderlos desde el punto de vista estrictamente de la teoría de números y como un problema de factorización. Y en efecto lo que está pasando, lo que va a pasar es que vamos a ver que en los enteros hay ciertos números primos que cuando se ven adentro de los enteros gaussianos, aquí esos dejan de ser números primos, ya se factorizan. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿qué ves? Entonces ya nada más recordemos, la definición, no es una, ay, cambió de color y no. Entonces es una definición, ahora sí formal, si quieren, y ya lo habíamos dicho, los enteros gaussianos son los números complejos de la forma A más BI con A, B números enteros. Entonces se denota Z de I, que es igual al conjunto de los números A más BI, que tanto A como B están contenidos en números enteros. Este es un anillo con 1, donde el 1 de este anillo pues es el 1 más 0i, ¿verdad? Es el 1 usual, y el producto y suma de los complejos. Esta es la forma fácil de definirlos, es decir, si ya sé trabajar con los números complejos, entonces los sumo como números complejos, los multiplico como números complejos, lo único que hay que ver es que es cerrado, ¿verdad? La suma de dos enteros gaussianos debe ser un entero gaussiano, el producto de dos enteros gaussianos debe ser un entero gaussiano. Hay otra forma de definirlos sin necesidad de pasar a los complejos. Simplemente tendría que decir que es un número algebraico, que es I, es un número algebraico, y entonces fijarme en el campo más pequeño que contienen los racionales. Y ahí, que es lo que se hace usualmente en un curso de teoría de campos, de teoría de Galois, y luego entonces se toma el anillo de enteros de esa cosa. Pero no hemos visto nada de eso, entonces por lo pronto pues definimos a los enteros gaussianos simplemente como este conjunto. Los puedo pensar como números complejos, son subconjuntos de números complejos. Si yo los dibujo, sigue aprovechando la látiz que está aquí, si este es el plano complejo, entonces los enteros gaussianos corresponden exactamente a los puntos de la látiz, ¿verdad? O sea, los enteros gaussianos
Z de I es, digamos, como látiz, es Z2 adentro de los números complejos, sobre el látiz de los números complejos. ¿De acuerdo? Es como los puntos que están aquí en el plano. ¿Sí? ¿Alguna duda, objeción? ¿Sí? Son los puntos con coordenadas enteras, ¿no? Una vez que identifico qué es esta látiz. Entonces, aquí la observación es que, en otras palabras, el teorema dice que si P en los enteros es primo de la forma 4K más 1, o sea, congruente con 1, entonces, una vez que P lo vemos adentro de Z de I, porque por supuesto Z de I contiene los enteros, ¿verdad? Los enteros están aquí. ¿Sí? Entonces, una vez que veo los enteros, me dice que P pues, se puede escribir como un beta por un beta conjugado con beta de la forma A más B, ¿no? O sea, que es que existe un número entero gaussiano de tal manera que esta cosa se escribe como beta por beta conjugado. Ahí, donde el conjugado pues, es el mismo que el conjugado complejo. Y mi reloj me contestó. Me dijo, buena pregunta. Ok, entonces, creo que ya es tiempo, ¿verdad? Entonces, justo antes vamos a quedar aquí. Ustedes ya en el libro que están leyendo de Problems in Algebraic Number Theory, espero que ya lo han leído esta parte, pero entonces lo primero que vamos a ver, o la primera proposición es que de hecho este anillo, o sea, lo que queremos entender es este anillo, y vamos a ver que Z de I es un dominio euclidiano. Y pues ojalá que revisen qué es lo que es un anillo euclidiano. Vamos a demostrar que de hecho Z de I es un dominio euclidiano. O si todo el mundo ya lo vio, ya lo leyó, pues entonces ya no tenemos que hacerlo y entonces nos pasamos al siguiente, a lo que sigue, ¿no? Recuerden, ese es el capítulo 2 del libro de Problems in Algebraic Number Theory. Y pues ya lo pueden empezar a leer. De hecho, ya lo pueden empezar a terminar de leer. Más bien, lo que hay que empezar a terminar es empezar a terminar los ejercicios del capítulo 2 del libro de Problems in Algebraic Number Theory. Para la gente de maestría, también ya puede empezar a hacer los ejercicios del libro de Nurkic, del primer capítulo. Y entonces, a ver cómo les va. Recuerden que es importante la discusión. Me gustaría que discutieran ahí en el chat, que lo aprovecharan, ¿no? No junten todo el material para el final. Pónganse a trabajar, ¿no? Discutan ahí la situación. Para que esa es la mejor forma de aprender, ¿no? Discutiéndolos entre ustedes, viendo a ver cuál es la situación. Les voy a pasar también un articulito que me encontré ayer justamente sobre las técnicas pitagóricas de los enteros gaussianos, donde hace muchas más cosas de las que nosotros hicimos, o sea, hace un montón de cositas ahí interesantes. Y pues está padre, creo que está interesante ese articulito porque pues hacen ahí calculitos y todo. Se los voy a poner ahí en clase. Y pues eso es todo. ¿Alguna duda? Si no tienen una duda,